buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Rubial y soy en principio el propietario de las acordeones que hay aquí, de la colección, que consta aproximadamente, hay unas 90 piezas aproximadamente, pero consta de unas 140, no estoy muy seguro, son en términos generales, ¿no? Porque se van haciendo adquisiciones nuevas y lógicamente la cosa aumenta y bueno, esto sí que esto es un sinvivir. Bueno, hoy me acompaña Luis Álvarez Pola y quería haceros una presentación de él, profesor de música en Grandas de Salime, te mandaron lejos, doctor en musicología por la Universidad de Oviedo, aparte de eso investigador musical, gaitero, acordeonista, pianista, fabricante de payuelas para las gaitas también, es decir, que tiene unas condiciones, unas dotes innatas dentro de la música. Recuperador de la tradición ancestral de la música tocada con gaita antigua, y que yo espero más temprano que tarde, que algún día podamos disfrutar y de una exposición sobre la tesis doctoral que él hizo, porque es realmente una investigación de la música en Quirós que nos puede afectar a todos nosotros y que lógicamente es un privilegio el tenerlo aquí hoy acompañándome a mí. Vamos a intentar hacer esto un poco dinámico, perdón. Soy el que menos tenía que sonar y resulta que... Apagadlo todos, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, bajadlo. Ya veis que el primero la frente. Digo que vamos a hacer esto un poco dinámico, explicar un poco el acordeón, pero también un poco cómo suenan distintos instrumentos, aunque lógicamente somos tocadores de acordeón, pero sí que vamos a hablar fundamentalmente de lo que significa la lengüetería libre, es decir, toda la instrumentación, y para eso vamos a hablar pues de acordeón, de armonio primero, después la armónica, después el acordeón, después la concertina y después el bandoneón. Es decir, es todo una misma familia, pero de diferentes ramas que tienen mucho que ver entre sí, puesto que es lengüetería libre, pero que lógicamente son instrumentos totalmente distintos a la hora de interpretar. Bien, de entrada voy a darle la palabra a Luis, y que esperemos que pronto podamos estar en una charla disertando sobre la música de Quirós y los pueblos alrededor, que nos afecta lógicamente mucho en Gran. Luis, muchísimas gracias y tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar quería agradeceros a todos por haberos desplazado hasta aquí, haber reservado la mañana del domingo para escucharnos, para escuchar estos instrumentos y sobre todo, bueno, pues cuando preparábamos esta charla, este coloquio, pensábamos enfocarlo en algo más, digamos, coloquial y escapar un poco de la parte más académica, más difícil a lo mejor de comprender, fuera de tecnicismos, y ir un poco a los principios sonoros y a una evolución que podemos decir que es casi equiparable a la de cualquier ser vivo. En este caso no es un ser vivo, es un bien mueble, como podéis ver, un instrumento, un acordeón, una armónica,
pero que está en una constante evolución desde que se inventó la lengüeta libre, como decía Felipe. Antes de pasar a hablar un poco de la evolución natural del instrumento, sí que me gustaría hacer una reflexión un poco general. Mientras desarrollamos esta charla, debemos pensar que en miles de lugares del mundo, y acaso no existirá una parte en el mundo en el que en estos momentos no esté sonando un acordeón. No hay alguien tocando un acordeón, no hay alguien bailando el son de un acordeón, estudiando el acordeón en cualquier conservatorio del mundo. ¿Acaso si pasan un día de paseo por Oviedo, en la esquina del Corte Inglés, en la calle Uría, será fácil encontrar un marroquí haciendo allí verdaderas muestras de virtuosismo, con aquel viejo éxito de bésame, bésame mucho, como si fuera la última vez, pero nunca hay una última vez, siempre está allí con la misma canción. O si pasamos un domingo por el rastro, encontraremos dos hermanos rusos haciendo verdaderas acrobacias con estos instrumentos. Un poco más allá, en la Corrada del Obispo, con un ventanal abierto, se escapan las melodías de un maestro baviano enseñando una partita de Johann Sebastian Bach. Es decir, que vemos que no hay un espacio donde se escape el acordeón. En la Sala Estilo, en la Moncloa o más cerca en la Vaguada, los jóvenes somedanos, quirosanos, de Berganos, porciniegos, de Riosa, incluso los moscones, se resisten a abandonar el típico baile con el acordeón, a pesar del influjo de las nuevas modas musicales, a pesar de que consuman hip hop, que consuman rap, que consuman trap, que consuman cualquier estilo musical en boga, la juventud todavía se resiste a abandonar ciertos modos y ciertos usos musicales. A lo largo de los siglos, y esto es muy interesante, que mujeres y hombres de toda condición y de toda procedencia han tocado el acordeón. Eso es importante. Instrumento e instrumentista han gozado, por tanto, de todo tipo de condiciones. Desde el instrumento más rudimentario en manos del más pobre de los juglares, hasta el instrumento con un perfeccionamiento técnico y en manos de los mayores virtuosos y concertistas que a día de hoy llenan las salas y los conciertos de los mayores teatros del mundo. El acordeón ha asumido incontables veces funciones que no le eran propias, tanto funciones como espacios, y con ello ha sabido integrarse a otros instrumentos, ha invitado a otros instrumentos a integrarse en su mundo sonoro, y cuando no, los ha desplazado y ha ocupado espacios que naturalmente no le pertenecían. Y esto es fácil de ver, por ejemplo, en el mundo rural. La llegada del acordeón, como va desplazando poco a poco otra serie de instrumentos más simples, más rudimentarios, y no ha habido ni una sola función de todos ellos que el acordeón no haya sabido cumplir. Acompañamiento de las misas, acompañamiento de la canción asturiana, tocando para el baile, etc. No hay una sola función que el acordeón no haya podido hacer. Es por ello que también su condición de bien mueble le ha conferido la posibilidad de viajar por todo el mundo sin ningún límite. Además de ello, hasta la propia Iglesia lo tildó en ocasiones como el fuelle del infierno, porque era un instrumento que estaba constatado que era capaz de levantar todo tipo de pasiones, del tipo que fueran. Por ello, muchas veces también el acordeón acabó cumpliendo las funciones de un armonium, que es un instrumento como el que tenemos aquí. Se han tocado misas con acordeón, se ha cantado la misa en latín acompañada de acordeón en vez de armonio, y muchas veces vemos que los acordeones más desarrollados, como por ejemplo este que tenemos aquí, que luego veremos, llevan registro de órgano y registro de armonio. Con lo cual vemos que hasta esas funciones, a pesar de la negativa de la Iglesia, ni siquiera la Iglesia pudo limitar el radio de acción del acordeón. El acordeón tiene una cuestión muy interesante, que es que tiene un sistema muy intuitivo, lo cual lo hace un instrumento muy interesante para aquellos que quieren iniciarse sin ningún conocimiento musical. Teniendo cierto oído, cierta intuición, pues uno puede aprender a tocar el acordeón, mejor o peor. Además de esto, el acordeón permite cantar y tocar a la vez, lo cual es un punto a favor del instrumento. Siempre podemos retrotraernos también a aquellas narraciones de la antigua Grecia, donde los instrumentistas se medían entre ellos a ver cuál era su instrumento mejor. Acabó ganando el que podía tocar y cantar a la vez, lo cual es un punto a favor también del acordeón. Por esta versatilidad, cabe pensar entonces que qué país, qué fábrica
¿Y qué persona no quisiera ser el padre del acordeón? Hay que pensarlo, y por eso mismo el debate del origen del acordeón y su evolución está constantemente en un debate permanente en el ámbito académico. Si uno consulta a los franceses querrán ser el padre del acordeón. Si uno consulta a los italianos querrán ser los padres del acordeón. Y lo mismo pasa con los ingleses o los suizos. Realmente es un invento genial y es el responsable de un proceso colonizador y evolutivo que continúa hasta nuestros días. Como digo, no podemos sentar cátedra sobre el origen y sobre la evolución del acordeón, si bien Felipe hoy nos va a aportar algunas fechas claves de esta evolución. Partiremos del término acordeón. Acordeón viene de la voz accord, alemán, que significa acorde. Y es fácil adivinar que el primer modelo de acordeón desarrollado solamente podía hacer acordes, no hacía melodías. Un acorde es, digamos, la ejecución de unas notas en un eje vertical, es decir, que suenan a la vez, varias notas diferentes a la vez. Una melodía es el eje horizontal, una sucesión de notas, una continuación de otra. Entonces, aquel acordeón primitivo podía hacer cinco acordes. 5 acordes dobles, porque eran un sistema bisonoro. Hacían una nota al cerrar y otra al abrir. Estamos hablando de que este modelo de acordeón, patentado en Alemania, de un modelo muy rudimentario, parte del año 1829, cuando Cyril Deiman patenta el modelo llamado acordeón. Más tarde, ese mismo año, también se patentaba en Inglaterra la concertina, que es otro modelo que nos explicará luego Felipe, aunque ya eran conocidas las lengüetas metálicas por entonces. Este modelo de concertina, que se descubrió más o menos en torno al año 1829, tardó, digamos, en salir al mercado con una patente ya desarrollada cerca de 20 años, 1844. Sin embargo, en 1820, 9 años antes de la patente de Cyril Deiman, ya había un hombre que había patentado en Alemania la eolina. Es un modelo de armónica primitiva. Digamos que la armónica, como luego nos explicará Felipe, está inserta dentro de esa evolución del armonio, la armónica y el acordeón. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el origen de la lengüeta libre en Europa, o digamos el desarrollo de la lengüeta libre metálica en Europa es de 1770 aproximadamente, a buen seguro la experimentación con este tipo de mecánicas tuvo que ser mucho anterior. Yo quiero pensar que el origen del acordeón y la armónica como instrumentos musicales partió de un juguete, de algo muy sencillo que simplemente fue la experimentación de un instrumento con escasos medios mecánicos que producía notas musicales. A partir de ahí seguramente hubo un desarrollo técnico para poder desarrollarlo en escalas, en acordes y poder gestar, digamos, una obra musical compleja. Pero muy probablemente su origen está en un juguete musical. De hecho, muchas fábricas de acordeones, como explicará Felipe, asociaban el acordeón no a un instrumento, sino a un juguete. Y acaso ahí venga también un poco relacionado la condición primaria que tenía como instrumento musical. Quizás arbitrario el concepto que hoy ha tomado ya como instrumento complejo y merecedor de estudios superiores en los conservatorios. Bien, pero con ello debemos retrotraernos, fijaros, hasta el año 1100 o 1200 antes de Cristo. Es decir, la lengüeta metálica todo apunta a que no se inventó en Europa, sino que se inventó en China, año 1100-1200 antes de Cristo. Con ello, los chinos inventaron un instrumento como este, del que luego hablaremos, que combina tanto la melodía como la armonía y que tiene en su interior lengüetas metálicas. Esto sorprende, hablar 1100-1200 antes de Cristo y los chinos hubieran desarrollado ya la lengüeta metálica con un concepto melódico y armónico que es completamente equiparable al acordeón. Y que si escuchamos este instrumento suena ciertamente muy parecido a algunos registros de acordeón. Por lo tanto, la añadidura de un fuelle con fin de aliviar el ejercicio de un soplo era cuestión de tiempo. Pensamos, por ejemplo, el aulos griego, que son 2 tubos de caña como estos, con 2 lengüetas dobles,
que se tocaban mediante un sistema de respiración circular, es decir, buscaban una melodía sonora que no se interrumpiera, que fuera continua. Ese ejercicio del soplo se ve aliviado con un fuelle, y es lo mismo que pasó a las lengüetas a partir del armonio, de la armónica, para dar lugar luego al acordeón. Es decir, podemos entender que esta evolución era una cuestión de tiempo, o mejor aún, una cuestión darwiniana. Podemos compararlo con la evolución de las especies. Es decir, detrás de toda evolución hay antes una necesidad, con lo cual la añadidura de un fuelle era para solventar una necesidad, quitar el soplo y añadir un medio mecánico. Dejo entonces entreabiertas las puertas a un mundo al que vamos solamente a asomarnos a través de esta genial colección. Este conjunto que observan es el resultado, como digo, de una obra genial, discreta y sostenida por mucho tiempo. Es la afición y es el sueño de un amigo que ha querido compartir el resultado de sus muchas horas de investigación, de búsqueda, de localización, de adquisición de los instrumentos, de sus procesos restauradores llevados a cabo por él mismo de una forma tan lograda y a la vez tan respetuosa y calculada. La colección de Felipe Rubial es un recorrido a través de la historia de un instrumento universal, conociéndolo a través de verdaderas singularidades e ingenios procedentes de todos los rincones del mundo. Colecciones como esta, pienso, que ofrecen a todo museo un matiz diferenciador que todos los pueblos querrían para sí. Bueno, pues vamos a comenzar un poco después de esta charla tan interesante de Luis. Vamos a comenzar un poco por lo que es el principio de los tiempos, ¿no? 1770 aproximadamente, la lengüeta metálica como tal se descubre, y se descubre para hacer música, el cajón, bueno, que ya empieza a vislumbrar lo que sería lo que es el armonio, y que mucha gente podía creer que es de la familia de los pianos. No, ese armonio, que normalmente se utiliza mucho más que en otros sitios, se utiliza en la liturgia en España, sobre todo. Encontramos grandes armonios en las catedrales. Yo siempre que hablo de esto digo que cuando se visita una catedral hay algo que nos pasa siempre por delante y que no lo vemos, ¿no? Y es el armonio. Vemos una serie de tubos que a veces podemos creer que es una imagen también de algún santo, tal, porque son unos tubos enormes y suelen estar en la parte superior. Yo hay una catedral que, si a alguien le gusta y tiene oportunidad de acercarse por allí para ver distintos tipos de armonios, es la catedral de Cuenca, inacabada en la cúpula, pero en su interior maravillosa. Y entre ellos tiene varios armonios, ¿no? Bien, pues el armonio tiene una configuración de fuelles. Este en concreto ha sido restaurado completamente, es decir, ese fue adquirido aquí en Asturias, pero en unas condiciones bastante lamentables porque perdía aire por todos los sitios. Y lo que tiene es una sucesión de octavas en escala, y es un elemento, un artilugio muy simple que damos aire con los pies, y después cuando tocamos con la mano lo que hacemos es elevar un émbolo para levantar exactamente donde va a pegar el aire a esa nota, ¿no? O sea que es muy parecido a eso. Y que podemos incluso escucharlo. Sí, Luis nos puede, como se le da las cosas también, pues entonces puede interpretar un poco para que oigamos el sonido de lo que es un armonio del año 1900. Exactamente es este armonio. Damos con los pies.
en este caso son cuellos muy pequeños, con lo cual hay que estar constantemente, y además tiene un amplificador que se da con la rodilla, abre una trampilla y entonces se escucha mucho más. O sea, las cosas son como muy sencillas de realizar, ¿no? Bueno, estábamos antes haciendo mención a este tipo de aparatos que tenemos aquí, que son todos de cuentería libre. No son comparables, lógicamente, a los del acordeón, pero sí tienen mucho que ver. Son de latón. El latón se utilizó mucho hasta aproximadamente en 1860-70, que es donde se descubre el acero, y entonces empezamos a hacer lengüeterías de acero, ¿no? Este es un elemento muy parecido, es vietnamita, de la zona de Camboya y demás. Y bueno, tiene una serie de agujeros que combinan, claro, también hay que tener dedos para esto, o sea, daros cuenta que la palma es... Entonces, bueno, suena más o menos de esta manera. Tapando los agujeros y combinando, entre ellos van sacando distintas melodías que lógicamente... Ah, bueno, es verdad que estamos... que me senté y la verdad que estaba justo ahora, estaba justo, tenéis que perdonar, que esto del directo es muy complicado. Bueno, tapando los agujeros y haciendo los agujerines que hay aquí, que digo que yo con los dedos me cuesta trabajo porque el dedo mío tapa 3 agujeros, con lo cual la melodía no sale. Bueno, es un tipo de aparato igual que el Sen chino. En Japón también se hizo, es decir, toda la parte asiática se creó este tipo de instrumentación que existe, que hoy aún en la tradicional sigue existiendo, ¿no? También lleva unos agujeros. Esto, a ver si soy capaz, pues no sé si ni siquiera están bien puestos. Bueno, veis que parece una bocina, ¿no? Bueno, pues esto empiezan ellos a tocar, la verdad que si lo veis en internet es una pasada como tocan. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues la música no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, sino que en los países asiáticos hay otro sistema de interpretaciones y demás, otro tipo de instrumentación. Aquí sí podemos ver tranquilamente en este aparato que es de soplar, de 3 voces, y vemos ahí la lengüeta metálica de latón, y esa es la que vibra, es decir, ¿qué es lo que hace realmente a las voces? Vibran en frecuencias, y normalmente vienen afinadas las acordeones y los instrumentos para que todos afinen el mismo nivel a 440 ciclos, ¿no? Y entonces lo que hacen es una especie de inversión, o sea, aunque sea muy pequeño, y depende, lógicamente, de la voz que tengamos para ser más grave o más sano. Lo primero que se desarrolló fue la armónica. Bussmann, un alemán, lógicamente andaba ya había cosas a partir del armonio, se empezó a hacer ese tipo de instrumentos, y aquí ya buscó él la aplicación de un fuelle. Bueno, yo tengo fotografías que realmente los instrumentos antiguos que no existen, que no puedes hacerte con ellos porque están en museos y eso ya no existe, pero son realmente impresionantes. Como la primera acordeón está en el Museo del Instrumento en Viena, en Austria. Ahí es donde está la primera acordeón de Cirilo Deming. Ahí está puesta, porque lo digo por si alguna vez tiene la posibilidad de verlo, que lo vea. La armónica, que es el primer instrumento que yo tuve y que no tuve posibilidad de aprender porque no, bueno, aquello de así para adentro y para afuera, pues como que no sabías mucho, pero fue el primer instrumento realmente que me regalaron. Y realmente fue con el primero que se hizo música más o menos en armonía, ¿no? O sea que, aparte del armonio, esto podemos ver cómo se... Sí. Yo es que recurro a Luis porque Luis es... Voy a explicar lo de la caña. Lo de la caña. Bueno, pues
la armónica funciona muy parecida al sistema de las acordeones más primitivas, que hacen una nota en un sentido del aire y otra nota en el otro sentido del aire. Pero luego, aparte de ello, hay que conocer el orden de tonos y semitonos, porque puede variar la direccionalidad del soplo. Eso, bueno, los que hayan estudiado algo de música, que veo varios por ahí, pues sabrán que la escala diatónica tiene una relación de tonos y semitonos, y entre unas hay tonos y entre otras hay semitonos, perdón. Entonces, dependiendo de la nota que uno quiera tocar, tiene que conocer la relación del escalado para variar el sistema de soplo. Por eso luego, cuando Felipe explique la acordeón diatónica, la diferencia con la cromática de piano, veremos cómo funciona esa cuestión. Bueno, pues voy a tocar un poco para que veáis cómo suena. Este armonio de mano, que sobre todo los indios fabrican mucho de ello, y bueno, ver un poco lo que hacemos ahí con los pies, que damos fuelle, si paro no se oye, ¿no? O sea que es todo, y es un poco lo que hacemos precisamente en lo que es en el armonio, ¿no? Además era un poco bueno. De esto igual es interesante, Felipe, comentar. Yo, por ejemplo, en la tesis fui documentando la intervención, por ejemplo, de organistas en capillas donde se me hacía imposible que llegara un órgano y un armonio, ¿no? Por ejemplo, si alguien estuvo en Bermiego, conoce Bermiego, la capilla de la Merced está enclavada en la montaña y ni siquiera hoy hay una carretera, digamos, más o menos decente para llegar, ¿no? Un camino dificultoso. Pues claro, ¿cómo en los años 30 podía haber una misa acompañada de armonio en aquella capilla? Pues muy probablemente fue porque a primeros bueno, en el momento en el que se desarrollan los armonios, empiezan a proliferar este tipo de armonios que se llaman armonios o órganos portativos. Portativos quiere decir que los puedes transportar. Entonces realmente muchos religiosos, pensemos que hace años todos los religiosos sabían música, tenían varios años de solfeo, de canto, y muchos de ellos tocaban también el armonio. Pues probablemente llevaran consigo un modelo de este tipo para acompañar el canto de las misas. Ya sabéis que antes las misas eran todas cantadas, desde el principio hasta el fin. No se rezaba el Kyrie, ni el Gloria, ni el Credo, sino que se cantaban esas oraciones. Entonces muy probablemente se acompañaran con instrumentos como este que vemos aquí. Bueno, seguimos hacia adelante, y allá por 1831, Francia, que es una adelantada en ese tiempo, se empieza ya a modificar el primer acordeón. Es decir, el inventor tiene que renunciar precisamente a la patente porque, lógicamente, el avance es tan importante ya desde 1929 hasta el 31, que lógicamente ya empezamos a quitar, en vez de ser, lógicamente empiezan a meter notas, con lo cual se quitan los acordes y empieza a crearse el acordeón diatónico. Es decir, que lo que se hace es a través de un fuelle que tenga una nota al abrir y otra nota al cerrar. Una nota al abrir y otra al cerrar, que es lo que hace este tipo de acordeón. Este tipo de acordeón. Abrimos y la misma, con lo cual se crea una dificultad mucho mayor a la hora de interpretar. Pero en esos momentos lógicamente el acordeón se crea, no te preocupes,
Se crea y incluso en el 34 Luis Felipe de Orleans, Luis Felipe I de Orleans, mira cuántas historias, compra el primer acordeón a Visigoth, un constructor francés. Lógicamente la evolución es tan sumamente rápida que los franceses hacen prácticamente suyo la fabricación de acordeones. Hasta tal punto que ese que tenemos ahí, que es el Busson, del fabricante Busson, que es este modelo es de 1840 aproximadamente, de 1840, y después tenemos aquella que lo veis en la vitrina, el pequeñito, ese modelo, que también, lo que pasa es que no triunfó. Fueron unos modelos que al principio se hicieron, pero no eran muy armoniosos. Estos incluso se podían, pasa un poco copiando el armonio. Lo ponían en horizontal y tocaban en horizontal, pero también podían tocarlo en vertical y no lleva bajos. Esto es muy parecido a lo que sería pues un piano, muy parecido. Pero que ese modelo precisamente es uno de los primeros que se fabrican ya en diatónico. Bien, mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en España? En España no nos enteramos, o sí, el acordeón como se introduce. De 1833 a 1840 tenemos la primera guerra carlista. Es decir, nosotros en guerra somos los mejores en armamento, pegando los tiros somos los mejores. La guerra de los 7 días. Por lo tanto, Juan Moreno es el primer fabricante que presenta en una muestra nacional, industrial, presenta el primer acordeón español. Se supone que era español. A partir de ahí es verdad que también despertamos bastante y hay una explosión de fábricas, entre comillas. Yo me lo pongo mucho en duda, Yo para mí que son fabricantes, pero más que nada compran el componente entero en las fábricas alemanas, en las fábricas francesas, y lo que hacen es el montaje en España. Pero bueno, aún así las hay en Pontevedra, las hay en Barcelona, o sea, en Cataluña, en Madrid, incluso en Albacete y en Valencia. E incluso en la zona de Navia parece ser que hubo un constructor que llegó a construir unas 6 acordeones, igual que en el País Vasco también hubo otro que llegó a hacer unos 9 acordeones. Bien, esa es un poco la historia, hasta un total de 20 y tantas fábricas de acordeones, pero las que resistieron a todo ese el siglo XX, la entrada del siglo XX, lógicamente se fueron al garete prácticamente todas, ¿no? Entre 1900 y 1910 se van todas al pero quedan dos. Una, la fábrica CID de Valencia, que hacía pequeños formatos y que, bueno, no sé si tengo alguna aquí, de la CID, igual no, de la CID no hay ninguna. Y después de otro constructor que era muy bueno, que era Marcelino Larrinaga en San Sebastián. Y Marcelino Larrinaga es el último fabricante que fabricó en España hasta el año 1975. 74-75 fue cuando realmente ya murió todo, porque los hijos ya no siguieron. Era realmente un fabricante. Tenemos un acordeón de piano allí en la última vitrina, y que bueno, nos queremos hacer con una triquitisa también, pero nos está costando bastante trabajo. Sí. Sí, lo que pasa es que están... Bueno, en Francia surge para todos los países. En Italia realmente tarda más tiempo en llegar, hasta 1860 aproximadamente no llega, pero es Paolo Sobrani quien realmente crea la primera fábrica en Italia, y ahí sí que y en la parte de Klingenthal, en Honeck también, la proliferación de fábricas y demás es muy extensa. Lo que pasa es que se van
aglutinando y se van creando empresas, pero se las van absorbiendo otras. Es decir, Hohner se queda prácticamente solo en Alemania con Westminster en la parte oriental, y los italianos se fueron haciendo con todo. Con lo cual, hoy en día, el tener una acordeón italiana es lo mejor que puedes tener, mucho mejor que lo alemán, que ya se fabrica en China, o mucho mejor que lo ruso. Es decir, que los italianos hoy por hoy es la gran industria. Nosotros nos quedamos sin industria. Aparte de eso, los organillos que había también en Barcelona y demás, pues llegaba algún alcalde y decía, prohibidos los organillos en la calle, y entonces se eliminó todas las fábricas de organillos porque ya no se vendían organillos. Es decir, ese tipo de cosas nos ocurría siempre, o bien estábamos en guerras o prohibiciones, que era lo que la música en las escuelas y la música tal se empieza a introducir ahora, muy tarde. Es decir, en los años 90 es cuando realmente se empieza a introducir la música en las escuelas, se va viendo que realmente llegamos muy tarde, estamos llegando muy tarde a todos los sitios y de todas las maneras. El boom del acordeón yo lo comparo con el del móvil. Si nosotros que nacimos con el móvil ya, es decir, que no con el móvil nosotros nacimos, sino que lo vimos nacer, que tuvimos móviles con tarjetonas aquellas y vemos la evolución en 30 años, imaginaros en 100 años la evolución que hubo. Aunque llega el momento donde se establecen que los formatos hechos en el año 90 siguen manteniéndose exactamente hoy. Lo único que se consolida pues son nuevos materiales que al final lo único que hacen es mejorarlo o incluso a veces empeorar. Pero bueno, la pretensión siempre es el mejorar el sistema y la interpretación y las voces que se tocan, en este caso el acordeón, ¿no? Es decir, hay acordeones ahora mismo que están tocando música, digamos, de óperas y de grandes autores, ¿no? Y que, bueno, son acordeones muy distintos en su composición interna, muy distintos a lo que utilizamos normalmente a nivel popular. ¿De acuerdo? Bueno, para no enrollarme mucho, vamos a ver cómo podemos interpretar cómo funciona un acordeón diatónico. Depende de lo que yo quiera tocar con él. Quiere decir que la relación entre esta parte de aquí y esta es diatónica a las dos, con lo cual aquí hay unas notas de acompañamiento, aquí hay otras notas abriendo y cerrando, con lo cual me obliga, si quiero, los bajos me obligan a andar haciendo, depende, si toco cosas muy tal, pues estaríamos así. Bueno, sería una forma de tocar, ¿no? Es decir, para alcanzar el bajo y el acorde y la nota, pues tengo que andar, ¿no? Tengo que andar haciendo, cosa que no lo haces con una cromática, sino que el cromatismo, las octavas que tiene un acordeón, pues te permiten tocar cualquier tipo de música sin tener que hacer este tipo de laberintos. La diferencia que hay de una diatónica a una cromática es que para tocar en una tonalidad yo tengo que tener un acordeón. Para tocar en otra tonalidad tengo que tener otro acordeón. Es decir, que yo, si tengo que tener toda la relación de acordeones, igual que en la escala, para poder tocar el La, el Re, el Sol. Es decir, por cada una de ellas tengo que tener un acordeón. Cuando una cromática lo que hace es que mantiene, lógicamente con un acordeón sola tienes todas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué estás tocando eso? Bueno, porque tiene un sonido distinto, porque es a lo mejor más difícil, pero es verdad que la sonoridad y la hora de interpretar con ella es muy distinta, ¿no?
Aparte de eso, con posterioridad salió lo que sería, es decir, llegaron los ingleses y dijeron, venga, esto es muy fácil. Cogieron dos cajas, es decir, un acordeón diatónica y otra acordeón diatónica. Y de, bueno, pues esta caja la junto con esta y hago una concertina. Y entonces hicieron una concertina. Yo las concertinas no las sé tocar. Tampoco me hace mucha falta, la verdad. No me hace mucha falta. Pero es un sonido, las hay diatónicas también. Y después están los modelos ingleses y los modelos alemanes. Los modelos ingleses, los ingleses son muy pragmáticos. Entonces lo que hacen es fabricar con las mismas medidas, siempre con las mismas medidas. Por lo tanto, yo si quiero un fuelle y tengo un acordeón de hace 70 años, el fuelle de hoy, que fabrican hoy, me vale para la concertina de hace 70 años. O cualquier recambio que se ponga, ¿no? Bueno, esta que veis aquí, que parece de juguete, no es de juguete, es profesional. Lo que pasa que, bueno, me la regaló mi hermano y me la puso amarilla en vez de color madera, que es más bonito. Y después, bueno, pues esta que son de dos líneas, diatónica. La hay cromática también, la hay cromática de muchos más botones, además que esa es este sería el modelo alemán, y la de más botones, que trae 3 filas, 4, incluso 5, sería el principio del bandoneón. El bandoneón no llega hasta 1870 aproximadamente. Y también es muy parecido a la armónica, porque utiliza también una fila, es decir, esto serían las voces que tiene un acordeón, ¿no? Es decir, que estamos hablando prácticamente de una armónica. Digo de una armónica porque, lógicamente, hay armónicas y armónicas. Hay armónicas pequeñitas y hay armónicas de tocar en orquestas, como esta, pero estas son también de acompañamiento, no son de melodía. ¿De acuerdo? O sea que estamos hablando de cosas siempre de la misma familia. Bueno. Por otra parte, la muestra de sonido de concertina, que lógicamente no... La entrada del acordeón de piano, cada uno tiene su cosa. Yo, si lees en Europa, lógicamente se la adjudican la cromática de piano, se la adjudican los franceses. Si lees a los alemanes, se la adjudican a un vienés. Y si lees a los rusos, pues resulta que llega mucho antes la acordeón cromática en Rusia que en ningún otro sitio. ¿La verdad dónde está? Pues la verdad es muy relativa. Si todo viene de Asia, si la lengüeta libre viene de Asia, lo lógico es que pase por Rusia. Claro, los rusos lógicamente no son tontos. Y han inventado muchas cosas, lo que pasa es que como le hemos dado mucho a la espalda y no sabemos mucho de ellos, es otro mundo distinto, pues no sabemos las invenciones de ellos. Por lo tanto, cabe la posibilidad, y es bastante real, de que los rusos hubieran investigado mucho antes sobre el origen del acordeón y sobre la acordeón cromática, sobre todo, que el resto de los europeos. Pero bueno, ya digo que aquí cada uno la historia se la adjudica, todo lo bueno pues son francés o tal, y después llegan los demás y dicen, no, mira esto de esta manera, pero es lo que tenemos, ¿no? La historia es cambiante dependiendo de quién la cuenta. Bueno, ahí, Felipe, mira, una cosa. Llama la atención que hasta 1770, creo que era la fecha en la que ponían la proliferación ya de la lengüeta metálica en Europa, pero que su origen está en el 1100-1200 a.C., por ejemplo, con instrumentos como como el Shen, pues llama la atención que, claro, el antecesor de la lengüeta metálica
que es como una que tenemos aquí, que os la pasaré para que la veáis. Esto es el payón de una gaita. Es un trozo de un bolígrafo con una lámina metálica que vibra libre, una lengüeta libre. Y si yo la soplo, suena como, bueno, parecido a lo que podría ser la nota de un acordeón. Pero el origen más rudimentario de esto es efectivamente la lengüeta libre de caña. La caña, que tiene un nombre científico que es Arundo donax, que es la caña, el carrizo o el cañaveral que podemos ver en cualquier lado. Si, por ejemplo, vais por la carretera de Grau a Candamo y os fijáis en algunos tramos pegado a la carretera, hay cañaverales salvajes. Ahí es donde se extrae el material de la caña. Este, por ejemplo, es del mismo, es el payón que antiguamente se utilizaba en la gaita, que es una lengüeta de caña libre. Ya ves que suena muy parecido, ¿no? Y es, ya ves que una cuestión muy, muy simple. Pues llama la atención, si nos paramos a pensar que el hábitat natural y donde tuvo origen la caña es en el oriente, es en la zona de Asia, es el hábitat natural de la caña, y es precisamente donde parece surgir la lengüeta metálica. Con lo cual, lo lógico sería pensar que en la zona de Asia empezara mucho antes la experimentación con materiales que fueran alternativos a la caña. Por la sencilla razón de que llevan miles de años ya haciendo instrumentos complejos, pero con caña y luego con metal, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos de cañas simples de caña, de lengüeta de caña, lengüeta de metal, y un poco el material en bruto, lo que sería la caña, que no es igual que el bambú, es diferente, pero se parece, y que, bueno, podéis pasarlos para ir viendo la diferencia entre uno y otro. Al final, el payón es el sistema que utilizaría también el acordeón y el xianxi. Entonces, bueno, podéis pasarlos y ir comparándolos y viéndolos. Bien, mirad, la colección, la que tenemos aquí, saliéndonos un poco ahora de lo puramente técnico, ¿no?, que puede ser más o menos aburrido. Mirad, hay acordeones. Lo que me estuve fijando es que hay una colección de melodiones. Los melodiones casi todos son de tipo inglés, este tipo, ¿no?, que veis con esas cosas tal, y una línea sola. Es decir, estamos hablando de piezas que van, casi todas estas son de 1860 hasta 1880, 90, que es la fabricación de este tipo de acordeones. Es decir, que prácticamente... Y después ya viene este otro modelo, más o menos de 2 líneas, es decir, que salimos de la línea sola. Estas líneas solas quedan en la zona del Quebec, porque lo llevan para Estados Unidos, el acordeón se lleva en 1840 por los inmigrantes. Pero en las zonas de Georgia y el Quebec y todo esto se toca este tipo de melodeón. Aún hoy día se toca este tipo de melodeón. Nosotros en Europa evolucionamos y entonces empezaron a hacer, primero hacían las notas sin alteraciones, es decir, sin acorde, sin lo que son las alteraciones, ¿no? Y después se empezó, hay modelos por ahí que son de 9, 10, la delantera y trasera, pero después ya empezaron a hacerlo de 11 y 12, ¿no?, y 8 bajos. Es decir, que empiezan con 2 bajos, después ponen 4, después ponen 6, pero la cantidad de posibilidades en línea, en no sé qué, tal que hay de las acordeones es inmenso. O sea, cada fábrica hace el suyo y después, como son absorbidas por la absorción de empresas, es muy, muy grande, ¿no? Por lo tanto, empezamos en 1900, 1890 aproximadamente, empieza ese modelo, pero ese modelo, si os dais cuenta, el que saqué yo para tocar, que es del año 93, sigue existiendo hoy, mejor posiblemente, en mejor fabricación, pero se sigue manteniendo, ¿no? Se sigue manteniendo.
Es decir, que esto es todo esto, estamos hablando de entre 1840 hasta 1900 aproximadamente, en el que ahí ya empieza otro tipo de combinación. Ya empiezan las fábricas a partir de 1910, empiezan a fabricar ya cada vez mejor, pero ahí empiezan, se fabricaba además el acordeón, incluso el cromático, que tenía siempre, era madera, y después se incorporaba mucha simbología griega y romana, en nácar, incrustación de nácar. Eso pasó, lógicamente. Pasó, tenemos algunas allí, por ejemplo, la última de allí, en la parte de abajo, que es de Cremona. Ese acordeón, la fábrica cerró en 1920. Debió de ser de las primeras cromáticas que se hicieron, porque incluso, si os dais cuenta, después la veréis, no tiene los bajos como tiene así de lateral, no, los tiene metidos aquí. Y es un acordeón que ahora mismo podríamos sacarla y podríamos interpretar algo con ella. O sea que además está la madera rota, pero lógicamente en su conservación a veces la madera rota hay que dejarla. Y cuando se cambia un tornillo hay que procurar poner el mismo tornillo, y cuando se cambia es decir que hay que ser muy fieles a la hora de hacer una restauración. Lo lógico o lo más preciso sería: yo tengo un acordeón que viene en unas condiciones lamentables, le quito todo, dejo las cajas limpias, vuelvo a colocar todo otra vez de nuevo, todo el material nuevo y conseguir un acordeón nuevo, pero entonces ya no es una restauración, eso ya sería una fabricación. ¿De acuerdo? O sea que en ese sentido es así. Empieza a entrar el material plástico, es decir, se abandona lo que es la madera, por eso hay por ahí algunas que son, o muchas, ¿no?, de madera con ese tipo de incrustación, que se dejó de fabricar por la cantidad de artesanía que lleva, y entonces entra el plástico, materiales plásticos, que son los que realmente, bueno, hacen estragos dentro de las acordeones. De forma tal que hoy un acordeón de piano normalmente está hecha de ocumen, material de ocumen, que es muy sonoro. El material de ocumen es muy sonoro. Incluso para taparle las grietas se utiliza el mismo material que nosotros cuando tenemos una grieta en la pared, que vamos ahí con el Aquaplas ese y le damos y después la lijamos y tal, pero como va revestida después de plástico, material plástico, pues bueno, tienes un acordeón. O sea, no tiene nada que ver el acordeón hasta 1900, 1910, 1920 como mucho, a partir de ahí que entra el material plástico. Por lo tanto, el acordeón cromático, digamos, se fabrica mucho durante ese tiempo, porque además es un boom, y sobre todo hay dos modelos. Uno que viene con botones tanto a la parte derecha como a la parte izquierda, y la invención del cromático con tecla de piano, que a ese le empiezan a llamar el piano de los pobres, el piano de los pobres. Ese, bueno, se le podría adjudicar al vienés pero que son lo mismo, o sea, la composición es lo mismo, un cromático a un cromático de piano que a un cromático de los de botones, ¿de acuerdo? O sea que la composición es la misma. Lo que pasa que por ejemplo, los rusos, en su fabricación es distinto la fabricación que hacen ellos del acordeón al que utilizamos de bajos estándar que se utilizan en Europa, el resto de Europa. O sea que cada país tiene su... En el diatónico nos pasa exactamente igual. El modelo alemán, el club, es muy distinto al diatónico francés, que es el que utilizamos habitualmente. Bueno, para saber un poco la evolución de tal y ver cómo suena un acordeón cromático, mejor, Luis, que nos pongamos y miramos cómo suena un acordeón cromático, y después cómo empasta o cómo podemos empastar con un diatónico también, que siempre es complejo, porque ya digo que el cromático crea la melodía, es de otra manera, puedes hacer, la composición musical es totalmente distinta, no es tan agreste y tan primitiva como la acordeón diatónica. Bueno, pues
Claro, la diferencia esencial que comentaba Felipe sobre la diferencia de un acordeón diatónico y un acordeón cromático, eso es interesante tenerlo en cuenta. La diferencia no está en que tenga teclas o botones, eso es igual. La diferencia está en que cada botón o cada tecla varíe o no varíe el sonido según la dirección del aire. Es decir, este acordeón es cromático porque yo calco una tecla abriendo y cuando cierro es la misma. ¿Veis que no varía? Pasa lo mismo en los bajos. Eso no varía. Con lo cual, a la hora de tocar, yo no tendría que andar pensando en las combinaciones de fuelles según las notas que quisiera que tocar. Es decir, una vez que hago todo el recorrido, cierro y sigo con la misma digitación sin variarla. Claro, el acordeón diatónico, como es este caso, cada vez que Felipe aprieta o afloja, cambia. Eso condiciona la forma de tocar y te condiciona a tener que buscar una digitación concreta, unos movimientos concretos, dependiendo. ¿Con qué llegamos a la conclusión? De que este acordeón, en definitiva, fue más intuitivo para el músico que no tenía conocimientos musicales. ¿Por qué? Porque las notas estaban una a continuación de la otra y no variaban dependiendo de la direccionalidad. Por lo tanto, cuando llega el acordeón cromático de piano, en muchos casos, sobre todo en el mundo rural y en los músicos de tradición oral, barre completamente el testimonio del acordeón diatónico. El acordeón diatónico va pasando a un segundo plano y se va incorporando el acordeón de piano. Pensemos, por ejemplo, un proceso muy interesante que yo lo veía en la tesis, la cantidad de gaiteros que pues, en los años 30 y 40 comienzan a aprender a tocar el acordeón piano. Y eso pasa en la mayor parte de gaiteros que, vamos a decir, luego desarrollan cierto profesionalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque un solo músico podía hacer tanto la parte de la liturgia, la parte de la procesión, tocar luego para el baile, intercalaban la gaita con el acordeón. Y ya digo que por la cuestión de que era un instrumento muy intuitivo de aprender a tocar. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña muestra. Por ejemplo, ¿tocamos algo juntos o...? Tú primero, si quieres. Algo más. Pues... Espera. Bueno, esta tiene registros, ¿no? Esto... Si doy otro. Y si doy otro. ¿De acuerdo? Si entran dos voces, o entran tres, la combinación, eso se llaman registros. Es la combinación, es decir, eso simplemente es que el acordeón tiene 4 voces, por ejemplo, en este caso tiene 3, y lo que hace es para combinar es tapar una línea de notas, una trampilla que cierra una de las líneas para que suene pues do solo, ¿no? O que suene una sola, ¿de acuerdo? O sea que eso se llaman los registros, por eso he visto 3 botones en la de Luis. Aparte de eso, son sonidos que bueno, pues son americano, flauta, violín, no sé qué, pero no es que se parezca a flauta y violín, sino que la composición de ellos es... Vamos a ver si sacamos algo aquí.
gran percusionista. Y Swan, tenemos ahí un taburete, sé que tienes ahí el pandero, para acompañar a Luis, ok. Vamos a... pero que también fue conocida en la zona de León y que después de rastrear mucho tiempo, la localicé en un disco de pizarra en el País Vasco, con lo cual es un poco el reflejo de lo que viaja el acordeón, lo que viaja la música y lo que también todos los pueblos sienten propia una música, y realmente es la música de todos, porque llega un momento en el que se diluye la propiedad de una música, como se diluye también el origen del propio instrumento, ¿no? Bueno, vamos con una jota vasca. Para que veáis un poco la evolución de las cosas a veces y cómo la necesidad de tocar un instrumento a veces es arte, ¿no? Yo sabía en alguna ocasión que bueno, había gente haciendo cosas muy importantes por el mundo y lo logré hacerme con ella de una manera además muy eso, sin saberlo prácticamente hasta que no llegó a mis manos, ¿no? Este acordeón se llama un acordeón mágica. Bueno, es mágica. Mágica porque
hay gente que tiene una inventiva impresionante, impresionante. Suena, ¿no? Sí. Si yo hago así... Bueno, espera. No hace falta que la... Ah, sí, hombre. Sigue funcionando las teclas. Lleva una... Bueno, te das cuenta, ¿no? Lleva unas electroválvulas por dentro, pero electroválvulas, ¿eh? O sea, no podemos meter los dedos porque nos da una tarjeta impresa con canciones y demás, aproximadamente unas 160 canciones. O sea, daros cuenta si yo me pongo a tocar. Puedo estar todo el día zumbando. Las voces, es decir, yo que toqué aquí, bueno, de hecho hundí 3 ahora de una vez, me quedaron agarradas dentro, pero esto no tiene ninguna importancia porque no tiene teclas. Son las electroválvulas que van puestas encima de las voces y lo que hace es que la tarjeta impresa que lleva con la música hace que levante coordinadamente, lógicamente, las canciones. Si ponemos otra, podemos darle al botón esta es el acordeón que podía comprar todo el mundo, claro, y que yo un día adquirí. Sabía que había algunos que le meten, bueno, vacían por dentro, le meten un radiocasero, o sea, un CD, y le metían de tal, y hacían ese tipo de cosas. Pero sabía que había este tipo de cosas que hacen pues alguna gente por Alemania y demás. Hay algunos que tienen, incluso hacen el personaje. Había una con la presidenta de Alemania, tal cual, un acordeón de estas, que se levantaba, subía, que la tienen para alquilar en las sidrerías, ¿no? Metes una moneda y se pone la tía a tocar. O sea, son unos cracks, los alemanes sobre todo son unos cracks. Y esta lo que pretendo hacer con ella es, bueno, pues ponerle un brazo de forma que ella sola, sin meter moneda, que ella sola... Lo que pretendemos hacer aquí en este museo, que este año cumplimos el primer año, y que estamos un poco en fase de preparación aún, porque bueno, es importante. Este año si vamos, no creo que haya ningún problema, solamente nos falta que nos la fabriquen. Vamos a ampliar un poco la exposición en cuanto y descomponer un poco esto, es decir, esto de aquí, poner en una mesa horizontal, que va a ser la descomposición, o sea, un acordeón totalmente desarmada, entera, con todas las piezas y todo eso en una mesa. Otra va a ser este tipo de piezas, que hay algunas que son únicas, que son acordeones de boca, que no hemos hablado de ellas. Las acordeones de boca, así. Las acordeones de boca, que también se hicieron en un principio en modelos también con teclas y demás, que son sopladas, y hay algunas que son realmente piezas que son bastante ilustrativas de lo que se estuvo haciendo. Por ejemplo, este modelo de armónica es un modelo cromático,
que tiene 50 y tantas notas, que es difícil de tocar. Yo he visto en internet alguno en Estados Unidos, sobre todo se hizo para los Estados Unidos, la armoneta, y la verdad que es una interpretación extraordinaria, porque es como tocar un acordeón con la boca, ¿no? Y después tenemos piezas que son, dice, bueno, y eso, bueno, se hicieron, esta por ejemplo, la adquirí en Estados Unidos, esto los americanos también, lógicamente después en las patentes ellos hacían cualquier cosita y patentaban, o sea, el acordeón, le cambiaban una tecla de sitio y ya patentaban. Pero hicieron esto realmente es una armónica en vertical, está afinada y todo. Es decir, este aparato, que es del año 1910, una cosa así, lo que tiene es por dentro una armónica y lo que hacemos es como si fuera un clarinete y podemos tocar tranquilamente una armónica en vez de como es así, en ese modelo. Bueno, estas son piezas muy difíciles de conseguir, son realmente complicadas de... Para no cansaros más, porque estamos calculando más o menos una hora, vamos a... que son muchas cosas. Yo sé que a lo mejor nos metimos mucho en una cuestión de tipo técnico, de explicar un poco eso, pero bueno, queríamos explicar un poco, por una parte, lo que el museo va a hacer. Y lo más importante es un acordeón de metacrilato que me están haciendo en Francia, de diatónica, pero de metacrilatos, con lo cual se va a ver en una vitrina, se va a ver por dentro el mecanismo todo, es decir, todo lo que rodea o internamente lo que es un acordeón, porque va a ser toda la fábrica. Hay un fabricante que fabrica metacrilato y bueno, me lo hace totalmente transparente. El fuelle habrá que quitarlo y después, lógicamente, vamos a ver cómo la establecemos aquí. Es decir, que vamos a hacer algo de ampliación también en el espacio que tenemos más o menos y incorporar un acordeón de alguna patente que tengo especiales que las tengo lógicamente en el almacén y están allí, que también pueden, lógicamente, que quiero que estén expuestas aquí. No pueden estar todas, pero bueno, poco a poco vamos a ir incorporando este tipo de cosas. Bueno, vamos a finalizar ya, porque ya yo sé lo que es estar sentado en esas sillas, ¿eh? De verdad. O sea, la tortura que es el estar sentado en una silla de estas una hora es imperdonable. Vamos a ver un poco cómo empastamos un poco las dos acordeones, la diatónica y la cromática, y Juan vamos a hacer una jota baviana. A ver cómo nos sale, porque también puede ser que no nos salga, cuidado. Si nos sale bien, no pidáis otra, porque entonces no vaya a ser que nos salga mal y entonces a ver qué. Bueno, lo que sí esperamos es que, bueno, os haya merecido la pena el haber acercado hasta aquí y que después ya me lo diréis por la calle. Aquí ya sé que me vais a decir que todo muy bien y después me vais a ver por la calle y me vais a poner a caldo perejil. Pero bueno, intentamos siempre hacerlo. Pero a ver.
presencia, la verdad que habéis sido maravillosos el haberos acercado aquí hoy. Y bueno, quizá también la falta de, después de 25 años dando clases, ya veis que uno tiene dificultades ya como para explicar ciertas cosas. Son muchas y a veces se amontonan demasiado. Seguramente si venís a otra charla ibais a decir, hostia, pero si el otro día nos hablasteis no sé qué, nos estáis hablando de otra cosa. Porque este mundo es tan amplio, toda esta historia del acordeón es tan sumamente amplia que por mucho que estudias y por mucho que eso, nunca llegas a tener una idea fija de todo esto. Pero bueno, más o menos espero que os haya sido un poco didáctico y que por lo menos tengáis un poco, sepáis un poquitín más del acordeón, nada más.